Ahora vamos a hablar de un concepto que es muy común y muy necesario para la cardiología, ¿ya? Es lo que se llama la fracción de eyección. ¿Cómo podemos medir la cantidad de sangre que bota el ventrículo, sobre todo el ventrículo izquierdo, en cada latido? A eso se refiere la fracción de eyección, que después de que el ventrículo se ha dilatado hasta lo más que ha podido, ha recibido la sangre y luego la eyecta. La cantidad de sangre que sale del ventrículo en cada latido, esa es la fracción de eyección. Él les había dicho que cada vez que el ventrículo se contrae, no logra expulsar toda la sangre que tiene el ventrículo. Siempre un porcentaje se va a quedar dentro del ventrículo. Durante la diástole, los ventrículos aumentan su volumen hasta cerca de 120 ml. Esto es en el periodo del final de la diástole. Bien, cuando la diástole, o sea, cuando el corazón, cuando el ventrículo se ha dilatado lo más que ha podido, almacena alrededor de 120 ml, más o menos, al final de la diástole. Y luego, cuando se ha contraído, al final de la sístole, como les había dicho, queda un porcentaje de sangre. Ese porcentaje más o menos es de 40 a 50 ml, que es el volumen del final de la sístole. Esto permanece en el ventrículo, no salió de lo que son los ventrículos. La diferencia entre estos dos volúmenes, del final de la diástole y del final de la sístole, es cerca de 70 ml, que como les dije, es la sangre al final que logró salir del ventrículo izquierdo en cada latido. Se llama volumen por latido. Bien, la fracción de eyección representa la fracción, o sea, el porcentaje de este 70 ml. El porcentaje del volumen al final de la diástole que se eyecta del corazón durante la sístole. Lo que les dije, la fracción de eyección es la cantidad total de sangre que logra salir del ventrículo en cada sístole, en cada latido del corazón. El valor normal de la fracción de eyección, que su sigla es la FEI, F de fracción y E de eyección, entonces la fracción de eyección, el valor normal, en los libros dice de 55%. Pero hoy en día hay muchos congresos de cardiología en los cuales este 55% no nos está ayudando mucho. Entonces, para clasificarlos mejor, hoy en día se toma que la fracción de eyección normal está arriba del 50%. Cuando un corazón logra sacar en cada latido más del 50%, significa que tiene una fracción de eyección normal, de 50 a 75 hasta 80%. Pero cuando tiene una fracción de eyección menor del 50%, eso significa que el corazón no tiene la capacidad de botar toda la sangre que tiene, con la que se ha llenado la diástole, se contrae así, digamos. Entonces no bota ni el 20% ni el 30%, y de esa manera los cardiólogos evaluamos la función del corazón, ¿bien? Entonces, lo normal de la fracción de eyección es superior al 50%. Aquí les tengo una imagen de la medición de la fracción de eyección por ecocardiografía, donde vemos de este lado de la pantalla al ventrículo derecho y por este otro lado estas líneas punteadas van a ser la delimitación del ventrículo izquierdo. Esta imagen que tenemos acá es al fin de la diástole, entonces es el mayor volumen que recibe el ventrículo izquierdo. Y luego, para sacar la fracción de eyección, hacemos otra captura, pero del momento de la sístole ventricular. Entonces, la sístole ventricular va a ser el ventrículo mucho más pequeño. Y la diferencia entre el volumen del fin de la diástole y el volumen del fin de la sístole nos va a dar lo que es la fracción de eyección.
Bien, otra cosa que me estaba olvidando decir, la fracción de eyección, toda aquella fracción de eyección que ustedes vean en una ecocardiografía, que sí o sí lo van a ver porque hoy en día es mucho más común, a todos mis pacientes yo les pido, es del ventrículo izquierdo, ¿bien? Es del ventrículo izquierdo. ¿Se puede sacar la fracción de eyección del ventrículo derecho? Sí, pero no es tan, solamente utilizamos en patologías que incluyan al ventrículo derecho. Bien, pero la mayoría de las patologías y la mayoría de las fracciones de eyección que está en los ecocardiogramas es del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver, les había dicho, toda esta parte del ciclo cardíaco que hemos visto, hablamos de los ventrículos, derecho e izquierdo. Y en esta diapositiva que nos toca ahora, vamos a hablar del llenado y la contracción de la aurícula. Bien, ahora las protagonistas van a ser las aurículas. Primero voy a explicar un poquito esta imagen de aquí, donde tenemos igual el ciclo cardíaco. Aquí abajo se va a dividir en el tiempo de sístole, que es desde aquí hasta aquí, y el tiempo de diástole, que finaliza aquí. Bien, como pueden ver siempre, la diástole es mucho más larga de lo que la sístole es rápida y la diástole es despacio. La sístole es rápida y la diástole es despacio. Bien. Entonces, para que veamos la contracción y el llenado auricular, tenemos que ver esta línea de aquí. Aquí, ay caramba, dice presión auricular. ¿No es cierto? Entonces, la presión auricular va a ser toda esta línea punteada que estoy siguiendo con el lapicito. Toda esta línea punteada se refiere a la aurícula. ¿Qué pasa con la aurícula durante la diástole y qué pasa con la aurícula durante la sístole? Bien, entonces, vamos a ver que el llenado y la contracción de la aurícula va a generar 3 ondas de presión. Bien, esto es igual pregunta de examen eterna. Me preguntaban en medicina interna, en el internado, en la residencia, en todo lado pregunta esto. ¿Cuáles son las 3 ondas de presión de la aurícula? Las principales son la onda A, como pueden ver aquí, la onda C y la onda B. ¿A qué se refiere cada onda? ¿Por qué se forma cada onda? Está escrito acá. La onda A se va a producir durante la última parte de la diástole y se produce por la contracción auricular. ¿Se acuerdan que en la diástole, el último periodo de la diástole existía la contracción auricular? Entonces, por eso es que se produce la onda A, por la contracción auricular. Bien, entonces aquí tenemos la diástole en el último, si se dan cuenta, este es el último tercio de la diástole, donde ocurre la contracción auricular y por eso es que se forma la onda A de la presión auricular. Luego la siguiente onda va a ser la onda C. Ocurre cuando los ventrículos empiezan a contraerse, o sea, en el inicio de la sístole. Y su presión elevada hace que las válvulas auriculoventriculares se abulten. Entonces, si tenemos ahí a los dos ventrículos, ahí están las dos válvulas y las dos aurículas. Entonces, en el momento de la sístole ventricular, la sangre va a querer salir por la pulmonar y por la aorta. Entonces, las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas. El ventrículo se está contrayendo, pero estas válvulas ventriculares, auriculoventriculares, están cerradas. Entonces, como está cerrada, la sangre le empuja a la válvula auriculoventricular. Esta no se abre, está vacío, ¿no es cierto? Pero con la sangre que le empuja, hace este abombamiento. Y este abombamiento se ve como la onda C dentro de lo que es las aurículas, porque es el abultamiento de la sístole ventricular que se produce en las aurículas. Bien, entonces a eso se refiere la onda C.
Y la última onda de la contracción auricular va a ser la onda B. Esta onda B ocurre hacia el final de la sístole, como pueden ver aquí, en el último periodo de la sístole, cuando las válvulas auriculoventriculares todavía están cerradas y se produce por la acumulación lenta de sangre en las aurículas. Entonces, en el último periodo de la sístole, la aurícula se está llenando de sangre. Entonces, este llenado de sangre de la aurícula es lo que hace que se forme la onda B. Bien, que lo vemos en la última parte de lo que es la sístole ventricular. Las ondas de presión auricular derecha se transmiten a las venas yugulares internas como pulsaciones. ¿A qué se refiere esto? Tenemos a las dos aurículas que están separadas de los ventrículos porque tenemos a las dos válvulas auriculoventriculares, separadas de los ventrículos por las dos válvulas auriculoventriculares. En cambio, aquí tenemos a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Entonces, vamos a ver, sabemos que no hay ninguna válvula que separe a las venas cavas de la aurícula, ¿no es cierto? Entonces, todos los aumentos de presión que ocurran dentro de la aurícula se van a reflejar en las venas cavas como pulsaciones. Por cualquier motivo que aumente o disminuya la presión en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda, se va a proyectar en lo que son las venas cavas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna válvula que les esté separando, están prácticamente conectadas todo el tiempo. Por eso dice que después de que o sea, si avanzamos más hacia distal, vamos a tener las venas yugulares, ¿no es cierto? Que van a drenar la sangre desde la cabeza y luego van a ir a las venas cavas superiores. Entonces, todo aumento de presión o disminución de presión se va a proyectar hacia la vena cava superior y de ahí, como no hay ninguna válvula igual, hasta las yugulares internas. Bien, entonces todo lo que ocurra en las aurículas se va a proyectar hacia las venas yugulares y es lo que nosotros evaluamos clínicamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya lo vamos a ver en temas de más adelante, pero es importante saber que no hay ninguna válvula, ninguna compuerta que separe, entonces todo lo que pase aquí se va a proyectar hacia distal. Como no hay válvulas en las uniones de las venas centrales, es decir, las venas cavas y las venas pulmonares con las aurículas, esto también es importante. El llenado auricular ocurre durante la sístole y también durante la diástole ventricular. Entonces, como no hay ningún impedimento a que la sangre que va a llegar a las aurículas durante la sístole auricular y durante la diástole ventricular se va a llenar lo que son las aurículas. Bien, todo el tiempo se van a llenar, excepto en el momento en que se contraigan, obviamente. Con la respiración normal y tranquila, la presión auricular derecha casi siempre varía entre -2 y +2 milímetros de mercurio. La presión de la aurícula derecha va a disminuir durante la inspiración. ¿Por qué? Porque existe menos presión. Entonces, en la inspiración el diafragma baja, entonces va a disminuir la presión al hacer la inspiración y de esa manera también va a disminuir la presión en lo que es en la aurícula derecha. Entonces, en la inspiración disminuye la presión en la aurícula derecha y en la expiración lo contrario, ¿no es cierto? En la expiración va a aumentar la presión en lo que es la aurícula derecha. ¿Qué más? Las aurículas también actúan como bombas de llenado ventricular. Ya hemos visto porque en cierto periodo, al final de la sístole, la aurícula se contrae y de esta manera llena con un 20% más a lo que son los ventrículos. La contracción auricular se vuelve más importante durante periodos con aumento de actividad, cuando el tiempo de llenado auricular se reduce por el aumento de la frecuencia cardíaca. Se calcula que la contracción auricular puede contribuir
hasta aproximadamente un 20% de la reserva cardíaca en periodos con aumento de necesidad. Cuando nuestro corazón late a 75 latidos por minuto más o menos, late así, ¿cierto? Tan, tan. En cambio, cuando por cualquier motivo, ya sea por una arritmia o porque tenemos mucha actividad física, el corazón comienza a contraerse de manera más rápida, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo de diástole. Entonces, esto puede ayudar la contracción auricular para llenar un poquito más lo que son los ventrículos y de esa manera pueda manejar el volumen de sangre normal que debería manejar el corazón. Vamos a ver que esta es la imagen más compleja que hay en este tema. Bien, nos va a explicar todo lo que hemos llevado prácticamente. Es como un examen de todo lo que hemos llevado de ciclo cardíaco y contracción del corazón. Entonces, présteme atención. A este lado vamos a tener lo que es la presión. Bien, desde 20 hasta 120. Puede ser más, pero estamos hablando de personas normales. Y cada línea va a representar una medición. Por ejemplo, esta línea negra seguida va a ser la presión que va a ocurrir dentro del ventrículo izquierdo. Bien, todo lo que va a aumentar la presión, lo que va a disminuir la presión. Esta línea punteada es solamente el periodo en el que se abre la válvula aórtica y luego se vuelve a cerrar. Y luego se abre nuevamente y luego se vuelve a cerrar. Esta línea punteada es solo de la válvula aórtica. Esta línea punteada que ven aquí es de la contracción auricular. Las ondas que habíamos visto, la onda A, la onda C, aunque no aquí está, se ve diferente, por eso les mostré la anterior imagen. Pero esto representa lo que es la presión auricular, esta línea punteada. Y esta otra línea continua va a representar lo que es el volumen ventricular. Bien. El volumen ventricular que oscila entre 40 ml hasta 100 ml más o menos. Existe bastante volumen antes de que inicie la sístole y cae el volumen del ventrículo con la sístole ventricular y luego se vuelve a llenar cuando está nuevamente en diástole y así. Y aquí abajo, lo que les había explicado, la despolarización de las aurículas, despolarización de los ventrículos y luego la repolarización que ocurre en los periodos de sístole y diástole del corazón. Y aquí un nuevo periodo, PQRST del electrocardiograma. Y el último nos muestra los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, antes del inicio de la sístole, y el segundo ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas semilunares o pulmonar y aórtica, y solamente el tercer y cuarto ruido en casos de patología. Y aquí abajo, ustedes están viendo que toda la parte que está en celeste se refiere a la sístole. Ya habíamos visto que la sístole tiene dos periodos, el periodo de contracción isovolumétrica y el periodo de eyección ventricular. Todo lo celeste es la sístole. Cuando termina la sístole, inicia la diástole, que va a tener estas tres etapas, digamos. La relajación isovolumétrica, cuando las cuatro válvulas están cerradas, y la otra que sería el del llenado ventricular, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares y se llena el ventrículo. Y la última partecita de la diástole, que significa la contracción auricular para que se terminen de llenar lo que son los dos ventrículos. ¿No es cierto? Entonces, aquí vamos a ver respecto de las presiones del ventrículo izquierdo. La presión al inicio de la sístole, la presión del ventrículo izquierdo sube de manera muy abrupta, pero el volumen sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? La contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica termina exactamente en el punto en que la válvula aórtica se abre y comienza el periodo de eyección de la sístole.
que va a terminar cuando la válvula aórtica se cierra. Cuando se cierra la válvula aórtica, comienza el periodo de la diástole, de la relajación isovolumétrica, cuando la presión en el ventrículo izquierdo cae abruptamente, ¿no es cierto? Y luego tenemos el periodo de la diástole ventricular. Ahora vamos a ver la regulación del funcionamiento cardíaco. Ya estamos por terminar. La eficiencia y el trabajo del corazón como bomba a menudo se mide en términos de gasto cardíaco. Bien, el gasto cardíaco, ¿cómo vamos a obtener el gasto cardíaco? ¿Qué significa gasto cardíaco? Vamos a sacar de lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Bien, la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen que expulsa en cada latido el corazón. Habíamos visto más o menos que el volumen latido del corazón es 70, ¿no es cierto? Aproximadamente, en un corazón normal. Eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, 70 igual, digamos, una frecuencia cardíaca normal, y nos va a dar más o menos 4.900 ml. Entonces, ese va a ser el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el producto del volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca y puede expresarse en esta ecuación. Cada vez que les pidan la fórmula del gasto cardíaco es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Entonces, en esta fórmula vemos que cada vez que aumenta la frecuencia cardíaca, puede hacer aumentar mucho a lo que es el gasto cardíaco. Bien, dice, aumenta con la actividad física y disminuye durante el reposo y el sueño. ¿Por qué? Porque disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, 70 ml, si nos ponemos a correr, digamos, va a aumentar la frecuencia cardíaca a 100 latidos por minuto. Entonces, 100 por 70, el gasto cardíaco se va a elevar a 7.000. O sea, 7 litros. Solamente por aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a ver que el gasto cardíaco es muy dependiente de la frecuencia cardíaca que tengamos. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que está circulando en nuestro cuerpo durante un minuto. Bien, a eso se refiere el gasto cardíaco. Y eso nos va a medir cuánto el corazón está funcionando, cuánto está teniendo que bombear de sangre por minuto. El gasto cardíaco también está relacionado en lo que es el peso y la constitución de la persona, porque si digamos tenemos un bebé de 6 meses, no va a bombear 70 ml de sangre cada latido, bombeará 30 ml, digamos. Entonces, por eso es que el gasto cardíaco va a estar en función del peso de la persona, de la altura de la persona y además de la frecuencia cardíaca. ¿Bien? El gasto cardíaco promedio en reposo de los adultos normales es de 4 litros por minuto a 6 litros por minuto. O sea, 4 litros por minuto está circulando en el cuerpo de una persona durante un minuto a 6 litros. Incluso esto, como pueden ver, se puede aumentar hasta 7 litros, depende del peso y el volumen que maneje cada latido. La reserva cardíaca se refiere al porcentaje máximo de aumento del gasto cardíaco que puede ser sobre el nivel normal de reposo. Esta reserva cardíaca se refiere a la cantidad de sangre que el corazón puede aumentar, o sea, tiene un trabajo normal, ¿ves? 75 por minuto, se contrae y se dilata, eso es lo que normalmente maneja en reposo, con un latido de 75 por minuto, que va a ser unos 5 litros más o menos por minuto. Pero si nosotros hacemos actividad física, el corazón tiene que aumentar. Entonces, a eso se refiere la reserva cardíaca. ¿Hasta cuánto el corazón puede aumentar su gasto cardíaco? Es el porcentaje máximo del aumento del gasto cardíaco que puede tener una persona sin descompensarse. Si, digamos, hacemos
actividad física o algo, o alguna enfermedad que eleve nuestra frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca se va a elevar más de 100, digamos 130, 140 latidos por minuto, entonces el gasto cardíaco se va a aumentar demasiado y puede llevarnos a alguna enfermedad. Puede llevar a lo que son los síncopes, desmayos, pérdidas del conocimiento, cuando no alcanza esta reserva cardíaca. Bien. Entonces, mientras más jóvenes somos, tenemos más reserva cardíaca. En cambio, los que son más adultos y más niños tienen una reserva cardíaca reducida. Es hasta cuánto el corazón puede aumentar su trabajo sin llevar a ninguna descompensación. Bien, ahora vamos a llevar lo último que va a entrar a nuestro parcial. Bien. La capacidad del corazón para aumentar su gasto cardíaco, saber hasta cuánto de reserva cardíaca tiene, va a depender de 4 factores. ¿Qué son estos factores? El primero es la precarga, el segundo es la poscarga, el tercero es la contractilidad cardíaca y el último es la frecuencia cardíaca. Si estamos hablando de que el gasto cardíaco es igual al volumen minuto que bota el corazón multiplicado por la frecuencia cardíaca, entonces la frecuencia cardíaca está aquí. Este volumen minuto va a depender de la precarga, va a depender de la poscarga y va a depender de la contractilidad cardíaca. Bien, por eso es que tenemos estos 4 factores que pueden alterar lo que es el gasto cardíaco. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Si hablamos de la precarga, casi siempre se considera la precarga a la presión final de la diástole. Bien, cuando el ventrículo está lleno. La precarga va a ser la cantidad total de sangre que existe en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Bien, entonces a la máxima cantidad de sangre que el corazón puede cargar, digamos, antes de la sístole, esa va a ser la precarga, la presión que existe dentro del ventrículo en el momento del final de la diástole, cuando el ventrículo está lleno. Se llama precarga porque es el trabajo que va a tener el corazón antes del comienzo de la contracción. O sea, todo el trabajo que va a realizar el corazón en la sístole se va a deber a la precarga. Mientras menos precarga tenga, el corazón va a tener menos trabajo para expulsar. Mientras más precarga tenga de sangre, va a tener que expulsar mucha más cantidad de sangre. Depende sobre todo del retorno venoso al corazón. Obviamente, si la aurícula no tiene sangre, entonces no va a poder mandarle mucha sangre al ventrículo y por lo tanto la precarga va a ser pequeña, ¿no es cierto? La disposición anatómica de los filamentos de actina y miosina en las fibras miocárdicas es tal que la tensión o fuerza de contracción depende del grado de estiramiento de las fibras musculares justo antes de que los ventrículos empiecen a contraerse. Eso significa que la posición que van a tener las fibras de actina y miosina, mientras más se estiren, con mayor fuerza van a volver. La precarga va a ser el momento de estiramiento, digamos, la cantidad de sangre, la presión que va a tener que vencer el ventrículo izquierdo para expulsar la sangre. Bien, entonces la precarga va a ser cuando se dilate lo más que pueda el ventrículo izquierdo con la mayor cantidad de sangre y mayor cantidad de presión dentro de lo que es el ventrículo izquierdo. A eso se refiere la precarga. Ahora, vamos a hablar del siguiente término, el segundo, que es la poscarga. ¿A qué se refiere la poscarga? Va a ser la presión que va a tener que vencer el ventrículo izquierdo para sacar la sangre hacia la aorta. Bien.
Ustedes saben que en el periodo de la contracción del corazón tenemos la contracción isovolumétrica y luego en el momento en que la presión del ventrículo izquierdo es mayor a la presión de la aorta, recién la sangre puede salir, ¿no es cierto? Entonces esa va a ser la poscarga. Todo aquello que va a impedir, o sea, toda esta presión que impide que la sangre salga del ventrículo izquierdo. A eso se refiere a la poscarga. Es la presión en la que el músculo ejerce su fuerza contráctil para desplazar la sangre hacia la aorta. Se llama poscarga porque es el trabajo que se impone al corazón después de lo que ocurrió el inicio de la contracción. Eso también tómenlo muy en cuenta, les va a ayudar a entender a qué es la poscarga. La presión arterial sistémica es la principal fuente de poscarga para el corazón izquierdo. Toda esa presión que existe en la aorta y en la circulación sistémica va a ser la que se va a oponer a que la sangre salga del ventrículo izquierdo. Entonces, la principal fuerza de la poscarga es la presión arterial sistémica. Si la presión arterial sistémica está en valores normales, valga decir 120 milímetros de mercurio, entonces va a ser fácil para el corazón vencer esa presión. Pero si por algún motivo en nuestro paciente la presión sistólica va a estar elevada a 200 milímetros de mercurio, entonces el ventrículo izquierdo va a tener que hacer mucha más fuerza para vencer esa poscarga de 200 milímetros de mercurio. Entonces, mientras más elevada está la presión arterial sistémica, el ventrículo izquierdo va a tener que hacer mucho más trabajo para expulsar la sangre. Y por lo tanto, como hace más trabajo, maneja más peso, entonces el ventrículo izquierdo va a comenzar a hipertrofiarse. Cuando tenemos pacientes que manejan presiones arteriales muy elevadas, entonces sus ventrículos izquierdos comienzan a volverse gorditos. ¿Por qué? Porque se están hipertrofiando. Porque en cada latido hacen gran cantidad de fuerza, cada vez más fuerza para lograr sacar la sangre de lo que es el ventrículo izquierdo. Entonces, de esa manera se hipertrofian y ocurren enfermedades en el corazón. Por eso los cardiólogos tenemos el trauma de que cualquier paciente que tiene una presión arriba de 120 le damos medicación para que el corazón, el ventrículo izquierdo, ya no sufra, para disminuir esta poscarga. El trabajo de poscarga del ventrículo izquierdo también aumenta con el estrechamiento, es decir, la estenosis de la válvula. Entonces les había dicho que la poscarga es todo aquello que impide, toda aquella presión que impide que la sangre salga del ventrículo izquierdo. Entonces, si por algún motivo en nuestro paciente esta válvula aórtica se ha vuelto muy chiquita o muy calcificada, entonces la sangre va a tener menos espacio para salir y por lo tanto va a aumentar la poscarga, ¿no es cierto? Todo aquello que no permita que la sangre salga del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho va a ser un aumento de la poscarga. La tercera parte que influye en lo que es el gasto cardíaco, la contractilidad cardíaca. Si digamos aquí yo tengo las liguitas de mi barbijo, si están muy estiradas las liguitas de mi barbijo, van a tener menor probabilidad de tener una buena contracción, ¿no ves? Lo mismo pasa en nuestro corazón. La contractilidad cardíaca se va a referir a la capacidad del corazón para cambiar la fuerza de contracción. Bien, si reciben poquito líquido, entonces se van a contraer poquito. En cambio, si el corazón tiene esa buena capacidad de distensibilidad, va a ser mucho más fácil que ocurra la contracción. Depende mucho de la cantidad de iones de calcio. Cualquier persona que tenga un déficit de calcio en la sangre va a tener alteraciones de la contracción de todos los músculos, pero principalmente del corazón. Bien, entonces, para que se contraigan las fibras miocárdicas del corazón, necesitamos que exista calcio.
que este calcio esté disponible para el proceso de la contracción. También una influencia inotrópica modifica el estado contráctil del miocardio de manera independiente. Por ejemplo, la estimulación simpática tiene un efecto inotrópico positivo porque aumenta el calcio disponible. Entonces, cuando existe cualquier estímulo simpático en nuestro cuerpo, no sé, nos hemos caído, nos hemos asustado, hemos comenzado a correr, entonces aumenta la estimulación cardíaca y hace que se secreten más moléculas de calcio en el miocardio y por tanto pueda contraerse mucho mejor el corazón. Bien, ¿y qué cosa disminuye la contractilidad cardíaca? La hipoxia. Cualquier patología que nos lleve a la hipoxia, a la oxigenación disminuida de nuestro cuerpo, tiene un efecto inotrópico negativo. Eso va a decir que cuando tengamos hipoxia van a haber menos células, menos moléculas de calcio para que ocurra la contracción. Entonces, la hipoxia de esa manera puede llevar a lo que es un paro cardíaco, ¿no es cierto? Porque necesita calcio, ya les he dicho, sin calcio las células miocárdicas no se contraen. Entonces conlleva arritmias y un montón de patologías. Y ahora lo último es la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Habíamos visto que tenemos 4 factores para que alteran el gasto cardíaco. Hemos visto la precarga, la poscarga, la contractilidad cardíaca, que depende del calcio y de la estimulación simpática. Y por último vamos a ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca determina la periodicidad con la que la sangre se inyecta del corazón. O sea, va a ser la cantidad de veces que el corazón se va a contraer durante un minuto. A eso se refiere la frecuencia cardíaca. Conforme aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco tiene que aumentar, ¿no es cierto? Pero si nuestro corazón comienza a latir a 100 latidos por minuto, aumenta el gasto cardíaco. Pero cuando nuestro corazón comienza a latir a más de 100 latidos por minuto, el gasto cardíaco disminuye. ¿Por qué? Porque el aumento de la frecuencia cardíaca reduce el tiempo para la diástole. Ustedes saben que en el periodo de la diástole es cuando el corazón se va a llenar de sangre. Entonces, si el corazón tenía la diástole y la sístole, la diástole y la sístole. Cuando aumenta la frecuencia a más de 100 latidos por minuto, entonces la diástole ya no es tan larga. El periodo en que el corazón se llena de sangre ya no es tan largo. ¿Por qué? Porque estamos a 150 por minuto, digamos, como pueden ver en este electrocardiograma. Entonces el corazón comienza a hacer esto y disminuye el periodo de diástole y de esa manera la sangre que ingresa al corazón es muy poquita. Bien, entonces como tiene menos tiempo para llenarse, disminuye el gasto cardíaco. Con 75 latidos por minuto, un ciclo cardíaco dura más o menos 0,8 segundos, de los cuales, de estos 8 segundos que dura cada ciclo cardíaco, cerca de un segundo, 0,3 de esos 8 se dedican a la sístole, 0,3, y 0,5, casi el doble, para la diástole. Entonces, como les había dicho, la sístole 0,3 y la diástole 0,5. La sístole 0,3 y la diástole 0,5. Pero en cambio, cuando la frecuencia cardíaca aumenta, aquí en este electrocardiograma tenemos 160 latidos por minuto. Entonces el corazón está así, no tiene el tiempo para llenarse y de esa manera el gasto cardíaco cae. Y cuando el gasto cardíaco cae, la persona comienza a hacer arritmias y después de las arritmias hace un paro cardíaco. Entonces, la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco hasta que llega a un valor de 100. Cuando ya supera ese valor, tranquilamente disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo de la diástole y por lo tanto, de esa manera disminuye el gasto cardíaco y nuestro paciente puede llegar a descompensarse.